El hogar de la Biblia, donde amamos, estudiamos y protegemos la palabra de Dios. Presenta Biblia Católica de Cío San Miguel, Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo de Estridón, traducida en español y anotada conforme al sentido de los santos padres y expositores católicos, por el ilustrísimo señor don Felipe Escío de San Miguel, ex provincial del Orden de las Escuelas Pías de Castilla, obispo de Segovia, y preceptor del Serenísimo Señor Príncipe de Asturias, año 1790, Valencia, España. Del Nuevo Testamento, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 3. Temas. San Juan Bautista, precursor de Jesucristo, predica penitencia en el desierto, conforme a lo que habían vaticinado los profetas. Reprende a los fariseos y saduceos. Bautiza a Cristo, sobre el cual desciende el Espíritu Santo, y se oye del cielo la voz del Padre. Versículo 1. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de la Judea. Comentarios del versículo 1. Primer comentario. En aquellos días. 20 años pasaron desde que volvió Jesús de Egipto a Nazaret, hasta la predicación de San Juan el Bautista, de la que se habla en este capítulo. Así que estas palabras, en aquellos días, no quieren decir que esto sucedió luego que volvieron de Egipto, sino en general, en aquel tiempo que vivieron en Nazaret. Segundo comentario. El Bautista. Se le dio este sobrenombre, en atención al ministerio que ejercía. Este era dar un bautismo de preparación y penitencia a los que querían disponerse para recibir el de Jesucristo. Este bautismo que recibían no quitaba por sí mismo los pecados, sino solo en cuanto miraba al verdadero bautismo del Mesías, que era el que los había de purificar perfectamente. Versículo 2. Y diciendo: Haced penitencia, porque se ha acercado el reino de los cielos. Versículo 3. Pues este es, de quien habló el profeta Isaías diciendo: Voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derechas sus veredas. Comentario del versículo 3. Porque de Juan es de quien dijo el profeta Isaías: Se ha oído la voz, oh, esta es la voz. Isaías 11:3. La letra del texto de Isaías mira a la libertad de los judíos del cautiverio de Babilonia, y aquella figuraba la que el Salvador había de dar al hombre. Versículo 4. Y el mismo Juan tenía un vestido de pelos de camellos y un ceñidor de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Comentarios del versículo 4. Primer comentario. Esto es, un vestido áspero tejido de pelos de camello, apretado y ajustado con un ceñidor de cuero. Segundo comentario. Por el traje y vianda se muestra que hacía una vida austera y penitente. Para que no parezca extraño que el Bautista se pudiese alimentar con langostas, véanse las notas sobre el Levítico 11:22. Versículo 5.
Entonces salía a él Jerusalén, y toda la Judea, y toda la tierra de la comarca del Jordán. Versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Versículo 7. Mas viendo que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo: Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Comentario del versículo 7. Los fariseos y los saduceos eran dos sectas célebres entre los judíos. Los primeros afectaban mayor regularidad en su vida, y se habían adquirido un grande concepto entre el pueblo, por manera que eran mirados como los maestros de la piedad, aunque estuviesen llenos de soberbia y de hipocresía. Los saduceos negaban la resurrección de los muertos, y tenían otros muchos sentimientos contrarios a los de los judíos. Y así, muchos de ellos venían al bautismo de Juan llenos de orgullo, y por una especie de política y curiosidad. Dios descubrió al santo precursor el fondo de sus corazones, y por esto los llama linaje o raza de víboras. Esto es, hombres llenos de veneno y de malicia, y dignos hijos de sus padres, hijos del diablo, que en muchos lugares es llamado víbora, porque su veneno es el más nocivo de todos. San Juan 8, 44. Versículo 8. Haced pues fruto digno de penitencia. Versículo 9. Y no queráis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque os digo, que poderoso es Dios para levantar hijos a Abraham de estas piedras. Comentarios del versículo 9. Primer comentario. No queráis decir. Esto es, no os lisonjeéis diciendo: a Abraham tenemos, etc. Segundo comentario. De estas piedras. Este lugar se puede entender literalmente, porque para Dios no hay cosa imposible. San Jerónimo, en Mateo, y otros intérpretes. Puede también entenderse en sentido metafórico, como lo explican otros padres, significando que Dios podía hacer hijos dignos de Abraham a los que tenían corazones tan duros como las piedras. Esto es, a los mismos gentiles, lo que en efecto declaraba su conversión a la fe de Jesucristo. Abrae está en dativo, como se reconoce en el texto griego. Versículo 10. Porque ya está puesta la segura la raíz de los árboles, pues todo árbol que no hace buen fruto, cortado será, y echado en el fuego. Comentario del versículo 10. Cortado será y echado en el fuego. En el griego, es cortado, es arrojado. Como si dijera: el que viene en pos de mí va a destruir con sus obras toda vuestra falsa gloria, y toda esa vana confianza que tenéis en la nobleza de vuestro origen. Él os cortará, como árboles infructuosos, para arrojaros al fuego eterno, si no procuráis llevar buenos frutos por medio de la penitencia, y si no os hacéis hijos dignos de Abraham, no según la carne, sino según la fe. Porque la dignidad de nuestro origen consiste en imitar los ejemplos de virtud que nos dejaron nuestros padres, y la gloria de nuestros antepasados no llega hasta nosotros, sino cuando va acompañada de su fe y de sus virtudes. San Hilario, en Mateo. Versículo 11. Yo en verdad os bautizo en agua para penitencia, mas el que ha de venir en pos de mí, más fuerte es que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Comentarios del versículo 11. Primer comentario. El que ha de venir. En el griego, el que viene.
Segundo comentario. Cuyo calzado. Otros trasladan, cuyo calzado no soy yo digno de servirle, o de llevar. Tercer comentario. En Espíritu Santo. Esto es, que como fuego alumbrará, encenderá y purificará vuestros corazones. Versículo 12. Su bieldo en su mano está, y limpiará bien su era, y recogerá su trigo en el granero, mas quemará las pajas en fuego, que no se podrá apagar jamás. Comentario del versículo 12. Su bieldo en su mano. Para separar el trigo de la paja. El trigo, que son los buenos frutos y obras, de los que son sus fieles servidores, lo recogerá para ponerlo en sus eternos graneros, pero la paja de vuestra vanidad y ligereza servirá de alimento al fuego eterno del infierno. El templo destruido, la república arruinada, la nación esparcida por toda la tierra, son un monumento eterno de la venganza de Dios contra los que quitaron la vida a su Hijo. Versículo 13. Después vino Jesús de la Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Comentario del versículo 13. Después de haber exhortado San Juan el Bautista a los judíos a hacer penitencia, preparándolos para recibir el Mesías, este Señor, que hasta entonces había estado oculto, viviendo una vida común con la Virgen su madre, y con San José en Nazaret, ciudad de Galilea, pasó al lugar donde bautizaba San Juan, esto es, a la ribera del Jordán. 30 años de una vida oculta de un Dios hecho hombre, y el silencio del Verbo y de la voz del Padre Eterno en todo este tiempo, confunden de una manera asombrosa la vana precipitación de aquellos hombres inquietos que se presentan en público sin especial vocación de Dios, para hacer brillar a los ojos de los pueblos sus talentos, sirviendo más bien para su propia confusión delante de Dios, que para la salud y aprovechamiento de los prójimos. Versículo 14. Mas Juan se lo estorbaba, diciendo: Yo debo ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Comentario del versículo 14. San Juan, lleno de espanto, viendo venir a su bautismo y acercarse a ser bautizado con los pecadores, a aquel mismo, de quien acababa de dar un testimonio tan auténtico, se resistía a bautizar al Señor. Pero se humilló y obedeció, luego que le oyó decir que era necesario cumplir todas las órdenes del Padre Eterno. Estas pedían que el Señor se anonadase, por decirlo así, bajo la forma de hombre, para reparar el ultraje que el hombre había hecho a Dios, elevándole su orgullo más allá de lo que era. Versículo 15. Y respondiendo Jesús, le dijo: Deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Comentario del versículo 15. Entonces le dejó. Esto es, no se resistió más a bautizar al Señor. La Vulgata antigua, entonces le bautizó. Versículo 16. Y después que Jesús fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí se le abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y que venía sobre él. Comentario del versículo 16. No solamente el Señor, sino también San Juan y todos los judíos que le acompañaban, vieron la figura de una paloma, bajo la cual el Espíritu Santo descendió del cielo, y descansó sobre la cabeza de Jesucristo. El Espíritu Santo apareció en esta forma, porque como dice San Juan Crisóstomo, siendo la paloma dulce y pura, quiso aquel divino Espíritu, que lo es de dulzura, de pureza y de paz, elegir esta figura, que representaba en alguna manera lo que Él es,
y lo que deben ser aquellos en quienes desciende por el bautismo. El misterio de la Trinidad, como observa San Jerónimo, se descubre en el bautismo de Jesucristo. El Hijo, que es el mismo bautizado, el Espíritu Santo, que desciende sobre él en figura de paloma, y la voz del Padre, que da un ilustre testimonio de la persona de su Hijo. Versículo 17. Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo el amado, en quien me he complacido. Fin del capítulo 3 del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.